Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Ryomen Sukuna no prestó atención a la furia del demonio Mano. De manera casual, blandió su espada Nichirin para cortar los intentos del demonio de regenerar sus brazos, mientras pensaba en cómo continuar preparando el baño. Aunque había pasado bastante tiempo esa noche reuniendo a los demonios del monte Fujikasane, se dio cuenta de que había una gran diferencia entre lo que él consideraba muchos y lo que Urokodaki había entendido. Sukuna consideró la posibilidad de que Urokodaki le hubiera mentido. Pero en aquellas circunstancias, aunque el monte Fujikasane no tuviera la mayor cantidad de demonios, no se habría alejado demasiado de lo que Urokodaki creía. Para ser justos, la cantidad de demonios allí sí podía considerarse numerosa, pero aún estaba lejos de la cifra real que él necesitaba. Como estaba en las montañas, no podía encontrar las habitaciones selladas de concreto de la era moderna. Una parte de la sangre de los demonios se filtraría naturalmente en el suelo. Teniendo en cuenta esas pérdidas durante la preparación, la cantidad necesaria de demonios aumentaba aún más. Sukuna suspiró para sus adentros. Sin Uraume, tenía que encargarse él mismo de todos estos asuntos tediosos. ¡Qué molestia! Pero no solo eran las pérdidas. Incluso después de ser reducidos a la forma de un tronco con sus propias vidas en juego, esos demonios todavía tenían un fuerte deseo de escapar, a pesar de la distancia insalvable en fuerza que los separaba de Sukuna. Mientras Sukuna se ocupaba del demonio Mano, uno de los demonios del grupo usó la habilidad de su cuerpo para hacer crecer una hoja en su hombro y se decapitó a sí mismo. Al abandonar temporalmente ese cuerpo inservible y pesado, le crecieron piernas debajo de la cabeza e intentó huir. Sukuna no se dio la vuelta. Lanzó un corte casual que lo partió en dos y lo mató. Ese corte fue bastante grande. Además de matar a ese demonio, también alcanzó a otro que estaba más cerca de él. Ese demonio, ignorando su propio cuerpo destripado, gritó de inmediato. Él huyó por su cuenta. Yo no quería. Por favor, perdóname. Junto con la voz de ese demonio, se oyó el sonido de ramas ardiendo que caían desde arriba, también cortadas por Sukuna. Impulsados por las súplicas del demonio y tras haber presenciado cómo otros demonios morían de manera horrible ante ellos, todos los demonios temblorosos comenzaron a suplicar piedad al mismo tiempo. Sukuna, habiendo decidido que el baño ya no podía completarse, encontró molesto el ruido. Simplemente levantó la mano y lanzó varios cortes, matando a todos los demonios de inmediato. La sangre, la carne y los trozos de órganos salpicaron por todas partes. Después de todo, no tenía paciencia para arrastrar a esas cosas a otro lugar donde hubiera muchos demonios. Tras matar a esos demonios, Sukuna volvió su atención al demonio Mano, un poco más fuerte, que tenía delante. El demonio Mano observó conmocionado lo que acababa de suceder. Habían matado a esos demonios con cortes que ni siquiera podía ver. Gritó emocionado a Sukuna. Eres un demonio después de todo, ¿verdad? ¿Por qué te haces pasar por un espadachín con esa espada? Sukuna soltó una risa burlona y blandió su espada Nichirin para desmantelar al demonio Mano. Criatura ignorante. Igual que esos espadachines. ¿Acaso solo un demonio tiene derecho a ser fuerte? Patético. Con la habilidad de un carnicero, Sukuna fue tallando la carne del demonio Mano pieza por pieza. Hizo que el demonio muriera de la manera más dolorosa posible. La sangre y la carne desmenuzada salpicaban por todas partes. Al ver cómo el esqueleto del demonio se desvanecía gradualmente, Sukuna pensó que, tal como suponía, incluso el individuo más fuerte que se había comido a 50 personas era, en esencia, una mejora construida sobre un cuerpo humano. Si se eliminaban las estructuras mutadas, el esqueleto era simplemente un esqueleto humano, más grande de lo normal. Comparado con Satoru Gojo, este mundo era demasiado aburrido para Sukuna. Pero hablando del rey de Roma, apareció. Justo cuando Sukuna pensaba en tomar un descanso, otro hombre con una espada apareció. Sukuna giró lentamente la cabeza hacia la figura que estaba a lo lejos con una espada. Ese cabello, rojo mezclado con amarillo, parecía arder como llamas contra el fuego circundante. Incluso la espada Nichirin en su mano se veía roja. El recién llegado no era otro que el pilar más cercano al monte Fujikasane en ese momento, el pilar de la llama que había sido convocado. Kyojuro Rengoku. Kyojuro Rengoku miró el rostro ensangrentado de Sukuna iluminado por la luz del fuego, con expresión grave. Había llegado después de oír las súplicas de esos demonios. Pero cuando Rengoku llegó a la escena, solo vio a Sukuna blandiendo su espada Nichirin mientras desmantelaba al demonio Mano. Al principio, Rengoku pensó que alguien más podría estar matando demonios, pero al ver la vestimenta de Sukuna, descartó esa idea. Entonces surgió una nueva pregunta.
Si esta persona no era un espadachín del cuerpo de exterminio de demonios, ¿por qué sostenía una espada Nichirin y mataba demonios? A esta hora, en el monte Fujikasane, tú eres el que mató a Hiyu, ¿no? Rengoku apretó el agarre de su espada Nichirin. Al haber encontrado un nuevo juguete, la mirada de Sukuna recorrió a Rengoku mientras respondía con calma. No sé de quién hablas. Pero si era algún mocoso que vestía ropa similar a la tuya, entonces sí, probablemente lo maté. Después de confirmar la identidad de Sukuna, incluso con una pelea inminente, Rengoku no pudo evitar preguntar. No entiendo. Si prendiste fuego al glicinio para rescatar a tus compañeros, ¿por qué mataste a ese demonio con una espada Nichirin? Sukuna se rascó el cabello con cierta exasperación y murmuró para sí mismo. Prendí fuego porque esas flores estorbaban. Sinceramente, todo el mundo me confunde con un demonio. Aunque no confiaba del todo en las palabras de un demonio, la negativa de Sukuna a hacerlo aún llamó la atención de Rengoku. ¿No se considera un demonio? ¿O no se ve a sí mismo como un demonio ordinario? Si pudo matar a Hiyu, ¿podría ser una luna superior? Pero no había números en sus ojos. ¿Estaban ocultos? Más que una sensación de presión abrumadora, Sukuna le daba a Rengoku una extraña sensación de soltura, como si Sukuna no lo considerara un enemigo a su altura. Respiración de llama, quinta forma. Tigre de llama. Ante tal enemigo, Rengoku decidió atacar primero. Su espada Nichirin estalló en llamas feroces, tomando la forma de un tigre que rugía mientras cargaba contra Sukuna. Al ver a Rengoku usar la respiración de llama, Sukuna lo encontró bastante apropiado para la ocasión. Una expresión de placer apareció en su rostro. Oh, después del agua, el fuego. ¡Qué interesante! Ante la estocada de Rengoku Kyojuro, Sukuna simplemente blandió su espada Nichirin y la desvió con facilidad, casi haciendo que la espada de Rengoku saliera volando. Rengoku Kyojuro observó conmocionado cómo su propia espada Nichirin era desviada, y vio la expresión relajada en el rostro de Sukuna. Así obtuvo una comprensión preliminar de la fuerza de su enemigo. No se había estado conteniendo para tantear el terreno. Rengoku había atacado con intención de matar, pero ese golpe, la quinta forma, Tigre de llama, había sido rechazado sin esfuerzo. En ese segundo de distracción, el puño izquierdo de Sukuna casi atravesó el cuerpo de Rengoku. Cuando sintió el impacto, ya salía volando hacia atrás por el puñetazo. Solo clavando su espada Nichirin en el suelo logró detener su caída. Sus órganos internos habían sufrido daños graves. Tosió un gran chorro de sangre. Después de ese breve intercambio, entendió claramente qué clase de demonio estaba enfrentando. Incluso el demonio que había matado cuando se convirtió en pilar, la luna inferior 2, Airo, no podía compararse con este demonio en forma de joven. Pero Kyojuro también se dio cuenta de que el puñetazo de hacía un momento había sido controlado. Si Sukuna hubiera apuntado a otra zona, no habría habido forma de reaccionar. De hecho, ese puñetazo fue el mejor resultado posible ante una apertura tan grande. Rengoku controló su respiración para minimizar el daño de ese único golpe. En su mente, vio la espalda de Tomioka Hiyu mientras blandía su espada Nichirin contra Sukuna. Era como si la brutalidad de esa batalla se estuviera desarrollando ante él. Sukuna no se apresuró a perseguirlo. En cambio, habló con calma al espadachín que tenía delante. No te molestes en esperar el amanecer. No soy un demonio. La luz del sol no me hace nada. Atácame con todo lo que tengas. Déjame ver tu fuerza. ... Rengoku Kyojuro escuchó nuevamente la declaración de Sukuna de que no era un demonio. Mirando los dos pares de ojos en el rostro de Sukuna, Rengoku optó por creer lo que Sukuna decía. Sintió que no había razón para que el otro mintiera. No entiendo. Si no eres un demonio, ¿por qué mataste a Tomioka? ¿Quién es Tomioka? En lugar de responder a la pregunta de Rengoku Kyojuro, Sukuna primero necesitaba averiguar de quién estaba hablando. Rengoku Kyojuro confirmó que Sukuna realmente no lo sabía, y explicó con seriedad. Tomioka Hiyu es un espadachín del cuerpo de exterminio de demonios que viste una ori con dos patrones diferentes. Tiene el mismo rango que yo. Si Rengoku Kyojuro hubiera dado una introducción normal, Sukuna podría no haber distinguido tan rápido a Tomioka Hiyu de Urokodaki Sakonji, ya que no se mencionaba la edad. Pero al oír lo de la ori con dos patrones diferentes, Sukuna lo entendió de inmediato. Ese mocoso del principio, el que lo atacó directamente, debía ser ese Tomioka Hiyu. Ya sé a quién te refieres. El mocoso que vino a atacarme primero. Tras deducirlo, Sukuna sonrió y le preguntó a Rengoku Kyojuro a su vez. Aclaremos algo. Ese mocoso me atacó primero sin razón. Si hubiera sido otro, probablemente lo habría matado. Así que me defendí. Resultó ser débil, así que murió.
¿Cuál es el problema? Si todo lo que Sukuna decía era cierto, que no era un demonio y que Tomioka había atacado primero, entonces no podía discutirlo. Rengoku pensó seriamente. Aunque no sabía lo que había sucedido cuando Tomioka Hiyu se encontró con Sukuna, la escena que acababa de presenciar de Sukuna matando a un demonio, combinada con su apariencia claramente inhumana, habría llevado a cualquiera a asumir que era un demonio. Considerando el estilo de lucha de Tomioka, una vez que decidía que su oponente era un demonio, atacaba de inmediato sin cuestionarlo. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Él no habría atacado sin motivo. Maté a uno de eso que llamáis demonios. ... Dado el puñetazo anterior, y la velocidad y reacción que Sukuna había mostrado, Rengoku Kyojuro no dudaba de su capacidad para matar demonios. Eso hizo que Rengoku Kyojuro considerara seriamente si realmente podría haber algún malentendido en este asunto. Como miembro del cuerpo de exterminio de demonios, tanto antes de convertirse en el pilar de la llama como después, había luchado contra innumerables demonios e incluso había matado a miembros de los 12 Kizuki. Podía identificar claramente a un demonio. Pero el enemigo que tenía delante se sentía muy diferente. Había una clara distinción con los demonios. Un demonio que no teme a la luz solar era algo que nunca había oído. Pero si esta criatura que no temía al sol fundamentalmente no era un demonio, entonces esa falta de miedo tenía perfecto sentido. Entiendo lo que pasó con Tomioka. Ahora quiero saber por qué mataste a Urokodaki Sakonji, por qué matas demonios y cuál es tu razón para pelear conmigo. Aunque había formado algunas teorías, no bajó la guardia solo porque la otra parte no fuera un demonio. Mato cuando quiero matar. Me entretengo cuando me apetece. No hay una gran razón. Solo vivo como me place. No puedo entender eso. Ese es tu problema. Rengoku Kyojuro lo encontró extraño. ¿Por qué nunca había oído hablar de incidentes similares antes? Si Sukuna realmente actuaba según esa filosofía, no había forma de que hubiera permanecido desconocido. Rengoku respiró hondo y apretó su espada Nichirin con fuerza. Había tomado una decisión. Incluso si el otro no era un demonio, esa forma de actuar no podía ignorarse. Soy el pilar de la llama Rengoku Kyojuro. ¿Cuál es tu nombre? Ryomen Sukuna. En el momento en que escuchó el verdadero nombre de Sukuna, Rengoku Kyojuro se quedó paralizado. ¿Ryomen Sukuna? Rengoku no pudo evitar recordar los registros que una vez había visto en textos antiguos sobre el dios demonio Sukuna. En la tierra de Ida había un hombre llamado Sukuna. Su cuerpo tenía dos caras, cada una orientada en direcciones opuestas, unidas en la parte superior de la cabeza sin cuello. Tenía manos y pies a cada lado. Los dos pares de ojos en ese rostro coincidían con la descripción, aunque no había signos de dos pares de manos y pies. Pero por ahora, no tenía intención de detenerse en eso. Ya sea que Sukuna fuera realmente el dios demonio o hubiera tomado ese nombre por razones desconocidas, la amenaza que representaba era real. Alguien tenía que detenerlo. De lo contrario, más personas seguirían muriendo a causa de él. Quizás debido a sus heridas, o quizás por la presión que irradiaba Sukuna, Rengoku sintió que su corazón latía más rápido. No solo su corazón. Su cuerpo se calentaba por las furiosas llamas a su alrededor, e incluso su aliento se volvía caliente. Esa también era una nueva experiencia para él. En ese momento, aún no comprendía lo que significaba, pero Sukuna claramente se estaba impacientando. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Rengoku. El pilar de la llama dejó de lado todos los demás pensamientos y concentró toda su atención en la batalla, sin pensar más en cómo su oponente podía poseer una velocidad tan aterradora. Sukuna ya se había movido frente a él, y solo entonces el suelo donde había estado parecía registrar el movimiento, levantando enormes nubes de polvo. Respiración de llama, segunda forma. Sol ascendente ardiente. Rengoku atacó directamente. Su espada Nichirin ardía con llamas rugientes mientras la levantaba hacia Sukuna. Pero desafortunadamente, ni siquiera pudo completar el movimiento de levantar la espada. Apenas la había elevado a la altura del pecho cuando Sukuna la interrumpió a mitad de camino con un solo corte propio. Pero Rengoku respondió con calma, desplazando la hoja desviada a la altura perfecta para cortar el cuello de Sukuna. La hizo girar en el aire y pasó a otra forma. Respiración de llama, primera forma. Shiranui. Vio cómo su hoja se acercaba al cuello de su oponente, su corazón latiendo sin cesar. Un poco más. Si pudiera ser un poco más rápido, si pudiera cortar la cabeza de Sukuna antes de que pudiera reaccionar, definitivamente terminaría. Su cuerpo pareció responder a su voluntad. El poder brotaba de su interior. La velocidad y la fuerza de este corte superaban con creces todo lo que había logrado antes.
Pero entonces, al segundo siguiente, el mundo le mostró su lado cruel. Algunas cosas no podían lograrse solo con esfuerzo. Justo cuando la hoja ardiente estaba a punto de morder el cuello de Sukuna, de repente surgió un chirrido, como garras afiladas raspando metal. La espada Nichirin en su mano no se movía. No podía avanzar ni un milímetro más. Cuando buscó la razón, se sorprendió al ver lo que ocurría. Una boca había aparecido en el cuello de Sukuna. Esa misma boca, con sus dientes sólidos, había detenido por la fuerza el Shiranui. Había puesto todo en este golpe. Sukuna lo había detenido solo con su boca. 2 pares de ojos, 2 bocas. ¿Podría ser realmente él? Ahora lo entendía. La razón por la que este corte había ido tan bien no era porque él fuera demasiado rápido para que Sukuna reaccionara, sino porque su oponente no necesitaba ningún movimiento adicional. No había forma de que pudiera haber asestado ese corte. Sukuna entonces le dio una patada, enviándolo volando hasta que chocó contra un árbol no muy lejano y finalmente se detuvo. Sukuna miró hacia abajo a su oponente, una sonrisa apareció en su rostro. Te llamas Rengoku Kyojuro, ¿verdad? Comparado con ese primer ataque, tu segundo ataque fue considerablemente más rápido. Ahora tomaré la iniciativa. Vamos. Sigue así. Muéstrame más de ese poder. Rengoku tosió un gran chorro de sangre mezclada con lo que parecían fragmentos de órganos internos, luego se puso lentamente de pie usando su espada Nichirin clavada en el suelo. Podía sentir que 2 de sus costillas se habían roto por esa patada. Lo entendía. Sukuna todavía se estaba conteniendo. Otra ubicación, otro tipo de ataque, y ella estaría muerto. Pero incluso enfrentando esta situación sin esperanza, no se rindió. Recordó lo que su madre le había dicho cuando era joven. Los que nacen con mayor talento deben usar su poder para ayudar a los demás en este mundo. Usar los dones del cielo para dañar a otros o para beneficiarse a uno mismo es imperdonable. Ayudar a los débiles es el deber de los fuertes. Debes asumir y cumplir esa misión. Nunca lo olvides. Precisamente por las enseñanzas de su madre, no podía aceptar las acciones de Sukuna. Incluso si Sukuna no era un demonio, hoy uno de los espadachines más fuertes del cuerpo de exterminio de demonios, el pilar de la llama, lo acabaría aquí. Oh. Sukuna podía sentirlo. El mocoso a lo lejos irradiaba un aura cada vez más poderosa. Mantener ese espíritu con un cuerpo tan maltratado era realmente una gran hazaña para un humano. Rengoku llevó la respiración de llama a su límite absoluto, usando su voluntad ardiente para trascender forzosamente sus límites físicos, vertiendo toda su alma y su vida en el siguiente golpe. La presión del entorno, su voluntad, la muerte y ese corazón que latía salvajemente hicieron que una marca surgiera en su mejilla. Respiración de llama, 9ª forma. Rengoku. A sus pies, como si llamas reales se hubieran encendido y lo hubieran envuelto. Cuando cargó contra Sukuna, se movió como un dragón ardiente. Sukuna se rió. ¿Un dragón de fuego después de un dragón de agua? Esta vez no usó desmantelar de inmediato, eso habría sido demasiado aburrido. Durante su carga, Rengoku vio a Sukuna moverse también, blandiendo la espada Nichirin de una manera que le resultaba demasiado familiar. Aunque Sukuna no podía usar la respiración de agua y no podía hacer que la hoja se hinchara con olas, aún así lo reconoció. Respiración de agua, 10ª forma. Flujo constante. Al segundo siguiente, el cuerpo de Sukuna con la espada chocó contra el feroz dragón de fuego que envolvía a Rengoku con un impacto estruendoso. El choque de las hojas produjo un rugido ensordecedor. Las poderosas corrientes de aire generadas por la colisión incluso hicieron que las furiosas llamas circundantes se detuvieran momentáneamente. Una hoja carmesí cortada giró en el aire y se incrustó profundamente en el suelo cercano. El resultado de la batalla ya estaba claro. El dragón de fuego había sido decapitado por Sukuna. Junto con él, la espada Nichirin en su mano también fue cortada limpiamente. La 9ª forma. Rengoku fue destrozada por completo. Pero lo que fue cortado no fue solo la hoja. El corte de Sukuna dejó una herida en su pecho tan profunda que se veía el hueso, y también le arrancó el brazo derecho. El rostro de Kyojuro mostraba incredulidad. En el fondo, nunca había estado completamente seguro de que su técnica definitiva pudiera vencer a Sukuna. Simplemente no esperaba perder de manera tan unilateral. Era un hombre que nunca se desesperaba, sin importar cuán grave fuera el peligro. Pero frente a este ser, solo unas palabras venían a su mente. Imposible de vencer. Esto no era cobardía ni desesperación. Solo estaba declarando un hecho innegable. Incluso sabiendo la distancia entre ellos, si se le diera otra oportunidad, seguiría luchando. Solo que ahora no existía ese sí.
Recuperó gradualmente la sensación de frío, sintiendo cómo su vida se escapaba. Sukuna miró hacia abajo al espadachín caído y preguntó. Si tenías ese poder, ¿por qué no lo usaste desde el principio? Quería decir algo, pero su cuerpo ya no podía sostenerlo. Ni siquiera tenía fuerzas para abrir la boca. Sukuna vio naturalmente su estado. Lo levantó con una mano y, sin escatimar energía maldita, usó directamente la técnica de reversión maldita en él. La energía positiva actuó como un fuerte estimulante, introduciéndose a la fuerza en el cuerpo herido. Era una sensación extraña, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. En solo unas pocas respiraciones, su cuerpo quedó casi restaurado. Sukuna lo soltó. Kyojuro se arrodilló en el suelo, mirando con incredulidad su brazo derecho regenerado. Mirando hacia abajo, aún podía ver su brazo original amputado en el suelo. Esto es. Quedó aturdido por este milagro. Daba completamente la vuelta a su comprensión del poder. Sukuna lo ignoró y simplemente arrojó la espada Nichirin frente a él, luego habló. Estás curado, ¿verdad? Recógela y usa ese corte otra vez. Pero ahora renacido, no se movió. No es que no pudiera usar esta hoja para repetir el ataque. Si lo hiciera de nuevo, confiaba en que podría rendir incluso mejor que antes. Pero incluso si se superaba a sí mismo, ¿qué diferencia haría? Había experimentado el poder de Sukuna de primera mano. Aunque su próximo corte fuera más rápido y más fuerte, ya no podría cerrar la brecha entre ellos. Al verlo dudar, Sukuna habló con un tono ligeramente frío. Oye, mocoso, ¿escuchaste lo que dije? Kyojuro recordó lo que Sukuna había dicho antes. Mato cuando quiero matar. Me entretengo cuando me apetece. No hay una gran razón. Solo vivo como me place. Finalmente, recogió la espada Nichirin del suelo, la que originalmente había pertenecido a Urokodaki Sakonji. Así está mejor. Lo elogió Sukuna con satisfacción. Kyojuro respiró hondo y reanudó su postura de lucha. Pero entonces habló. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. Pero puede que no me interese responder. Respondió Sukuna con arrogancia. La diferencia de fuerza entre nosotros es enorme. ¿Por qué tomarte la molestia de hacerme repetir el mismo ataque? ¿Es porque te interesa el poder de las técnicas de respiración? Habiendo pasado de la ira por los actos de Sukuna, al reconocimiento de la distancia, a experimentar la maravilla de la técnica de reversión maldita, estaba tranquilo al hablar. Estaba dispuesto a morir noblemente en cualquier momento por una causa mayor. Pero no quería que su muerte fuera sin sentido. Esperaba encontrar una manera de resolver la crisis que Sukuna representaba. Porque entendía claramente. Si no hacía nada, incluso si otros pilares vinieran después de su muerte, el resultado no cambiaría mucho. Llegar a esta conclusión no significaba que fuera tan arrogante como para juzgar a la ligera las habilidades de los otros pilares. Era una certeza a la que había llegado después de experimentar seriamente el poder de Sukuna. Al oír esto, Sukuna mostró un dejo de sorpresa en sus ojos, que luego se convirtió en aprecio. Comparado con ese mocoso que solo sabe pelear, y ese otro que solo sabe maquinar, tú eres realmente interesante. Continúa, dime tu razonamiento. Habiendo encontrado finalmente a alguien con quien podía comunicarse normalmente, Sukuna no se molestó en intercambiar algunas palabras. Por su parte, Kyojuro no sintió ningún alivio por haber acertado. Al contrario, ahora estaba aún más tenso. Lo que estaba a punto de hacer era mucho más importante. Su corazón latía incluso más fuerte que durante la batalla. Porque antes estabas guiando mis ataques. Sin mencionar que me curaste y exigiste que usar a la 9ª forma otra vez. Y el hecho de que voluntariamente imitaras la 10ª forma de la respiración de agua también es una prueba. Mientras hablaba, seguía observando la expresión de Sukuna. Sukuna solo preguntó con frialdad. ¿Todavía tienes algo que quieres decir, no? Si todo lo que quieres es comprender las técnicas de respiración, puedo proporcionártelo. Y a cambio, dejas de matar espadachines del cuerpo de exterminio de demonios. Podemos decirte dónde encontrar enemigos aún más fuertes. Lo llamó a Sukuna con seriedad. Podía prever que probablemente moriría hoy. No podía encontrar una manera de matar a Sukuna. Pero quería apostar. ¿Apostar a qué? Para Sukuna, los humanos y los demonios no tenían una diferencia real. Ambos eran solo fuentes de entretenimiento. Sukuna se rió al oír esto. Bastante audaz, mocoso. ¿Intentando darme órdenes? Entonces pruébamelo. Demuéstrame que la técnica de respiración de la que hablas tiene ese tipo de valor para mí. Kyojuro escuchó las palabras de Sukuna y llevó su concentración a su límite absoluto. La respiración de llama circulaba a su máxima potencia.
Las marcas parecidas a llamas titilantes recorrían su cuerpo en gran número. Así lo haré. Respiración de llama. Novena forma. Rengoku. En ese momento, todo el cuerpo de Rengoku se convirtió en un vórtice de loto carmesí. Las lenguas de llama que se balanceaban a su alrededor parecían atraídas hacia él, pulsando con el ritmo cada vez más pesado de la respiración de llama. Llevada a su límite absoluto, la respiración de llama elevó su temperatura corporal más allá de lo que cualquier humano podía soportar. Su piel adquirió un vermellón anormal, como si estuviera chamuscada por un calor intenso. Las marcas que se extendían parecían listas para reclamar cada centímetro de su piel, como cicatrices dejadas por las quemaduras de la respiración de llama. El dragón de fuego se condensó a su alrededor una vez más. Pero a diferencia de antes, donde era solo un efecto de la respiración de llama, esta vez realmente atrajo y condensó las llamas circundantes, materializando al dragón en realidad. Sin embargo, debido a ese mismo calor aterrador, la sangre fluía de los 7 orificios de su rostro. Su cuerpo comenzaba a desmoronarse incluso mientras se fortalecía. Antes de que su voluntad pudiera flaquear, su cerebro y sus órganos internos fallaron primero. Sin la respiración de llama manteniendo sus órganos vitales, no habrían podido funcionar en absoluto dentro de la jaula humeante de su cuerpo. Su visión se desvanecía debido al calor y a los vasos sanguíneos rotos. Y sin embargo, extrañamente, sentía que el mundo, aunque borroso, nunca había sido tan claro. El tiempo no le permitió reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Solo sabía fijar su visión restante en Sukuna, frente a él. Con su cerebro descomponiéndose gradualmente, ya no podía pensar con claridad. Simplemente se obligó a recordar dos cosas. Una era cómo ejecutar el siguiente corte. La otra era usar cada última onza de fuerza para asestar ese corte, sin importar qué. Sukuna observó los cambios con gran interés. Apenas podía imaginar que este cuerpo humano que tenía delante pudiera alcanzar tales alturas. Para explicarlo en términos de un hechicero de Jujutsu, era como si hubiera apostado todo como un voto vinculante, intercambiándolo todo por un único y más fuerte corte de su vida. Se movió. Se lanzó hacia Sukuna en un instante. La fuerza tremenda de su pie delantero al agrietar el suelo dejó llamas titilantes en sus huellas. En sus pupilas rojo sangre, la luz del fuego reflejada se detuvo de repente. El mundo entero se comprimió en una sola línea en el momento en que se lanzó hacia adelante. El pilar de llama que erupcionaba de la punta de su hoja se hinchó hasta convertirse en los colmillos de un dragón de fuego, rompiendo toda restricción. La cabeza del dragón hirviente rasgó el aire. En la distorsión del calor, se podía vislumbrar su mandíbula apretada y los vasos sanguíneos reventados en su piel. Y Sukuna, frente a este ataque, simplemente cruzó los brazos sobre su pecho y esperó con calma a que llegara. Pero la forma en que Sukuna eligió responder ya no le concernía. Todo lo que tenía que hacer era asestar el corte más fuerte de su vida. Sintió cómo su conciencia se desvanecía. Al final, su cerebro estaba casi cosido. Ya no podía sentir siquiera la espada Nichirin en su mano, ni podía confirmar si había ejecutado correctamente ese corte. Caminó a través de una extensión de blanco puro, murmurando para sí mismo. Conseguí transmitirlo adecuadamente. Levantó lentamente la cabeza. No muy lejos, vio a su madre allí de pie, mirándolo con ojos tiernos. Madre. Solo entonces entendió dónde estaba y por qué su cuerpo destrozado podía volver a pensar de repente. Reuniendo valor, preguntó. ¿Lo hice bien? Las cosas que necesitaba hacer, los deberes que necesitaba cumplir, ¿las hice todas correctamente? Su madre solo sonrió y respondió. Lo hiciste muy bien. Aunque su afirmación le trajo paz, no pudo evitar bajar la cabeza, preocupado por el mundo de los vivos. Porque Sukuna era diferente de los demonios. No compartía su debilidad a la luz solar. No solo era poderoso, sino que podía actuar libremente. Vaya. Después de todo eso, ¿solo te esforzaste hasta este punto para cumplir con las expectativas de otros? Oyó la voz de Sukuna y se giró con sorpresa. Efectivamente, el mismo Sukuna con el que acababa de pelear estaba allí. No cuestionó cómo podía estar Sukuna allí. En cambio, preguntó emocionado. ¿Ese ataque fue de tu agrado? ¿Te mostró algún valor la técnica de respiración? Comparado con las aburridas razones por las que arriesgaste tu vida, el valor de las técnicas de respiración, un poco. Solo un poco de valor. Murmuró, bajando la cabeza decepcionado. Había esperado hacer que Sukuna reconociera el valor de las técnicas de respiración, para intercambiar la curiosidad de Sukuna por ellas por la seguridad de los miembros restantes del cuerpo de exterminio de demonios. Pero al final, había fallado. Para Sukuna, era solo un poco.
Al verlo así, Sukuna continuó hablando. Pero me dio algo de entretenimiento. Al oír esto, levantó la cabeza nuevamente para mirar a Sukuna. Humanos, hechiceros, maldiciones, comparado con aquellos con los que peleé no hace mucho y hace 1000 años, tú, simplemente un humano, fuiste bastante bueno. Lograr esto como humano, deberías estar orgulloso. Eres fuerte. ... Se quedó atónito por un momento. No esperaba que alguien tan poderoso como Sukuna le diera tales elogios. En ese momento, encontró la paz. Había hecho todo lo que pudo. El límite de lo que Rengoku Kyojuro, hijo mayor de la familia Rengoku y pilar de la llama del cuerpo de exterminio de demonios, podía alcanzar. Sukuna miró la enorme herida en su pecho causada por ese ataque, y su corazón, que había sido completamente destruido. Sintió algo parecido a la admiración. Dejando de lado el hecho de que había muerto inmediatamente al asestar ese corte, el poder destructivo de ese golpe era más o menos comparable al de un hechicero de Jujutsu de primer grado. Para un humano ordinario, era realmente una hazaña notable. Sukuna miró hacia abajo a su cuerpo que ya se quemaba y habló con calma. Has estado observando suficiente tiempo. ¿Es hora de que te muestres? No hubo respuesta verbal. En cambio, la figura atacó directamente al Sukuna, momentáneamente debilitado. Una silueta ligera como una mariposa, como si se hubiera estado preparando con mucha antelación, cerró la distancia hacia él en un instante. Danza de la mariposa. Capricho. Sukuna observó con calma cómo la delgada hoja se clavaba repetidamente en su pecho. Podía sentir veneno en la hoja, pero veneno solo para otros. Como el rey de las maldiciones, el veneno no le afectaba. Esto era especialmente cierto para el veneno de glicinio, destinado específicamente a los demonios. Simplemente usó su técnica de reversión maldita con desdén. Shinobu Kocho observó conmocionada cómo la carne de Sukuna se regeneraba rápidamente mediante la técnica de reversión maldita. No solo el daño que ella había infligido con la danza de la mariposa, capricho, sino incluso las heridas que Rengoku había tallado con su propia vida se restauraron en un abrir y cerrar de ojos. Estando justo frente a Sukuna, Shinobu podía ver claramente la horripilante vista de vasos sanguíneos más finos que cabellos, reconstruyéndose y tejiéndose continuamente dentro de su cuerpo. Desde tejido y vasos sanguíneos hasta hueso, luego músculo y piel, Shinobu casi sintió que estaba presenciando el nacimiento de la vida misma. En ese momento, Shinobu supo que si no hacía algo ahora, las marcas dejadas por la vida quemada de Rengoku desaparecerían por completo en solo unas pocas respiraciones. Una mujer esta vez. Con ese atuendo, eres igual que este tipo de ahora, una espadachina del cuerpo de exterminio de demonios, ¿verdad? Perfecto. Deberías haber escuchado nuestra conversación anterior. Incluso mientras Sukuna hablaba, Shinobu continuó su ataque sin dudar. Danza de la libélula. Hexágono de ojo compuesto. La espada Nichirin en la mano de Shinobu asestó 6 estocadas de alta velocidad en el cuerpo de Sukuna. Pero Sukuna no mostró intención de responder. Comparado con el corte que había soportado antes, esto era solo un rasguño. Oye, dijo Sukuna con evidente desagrado. Shinobu notó naturalmente que sus ataques tenían poco efecto. Los tejidos dañados no reaccionaban como los de los demonios a los que estaba acostumbrada. Pero no tenía intención de detenerse. Si el cuerpo no funcionaba, entonces comenzaría con la cabeza. Danza de la abeja. Tirón verdadero. La hoja afilada voló hacia el ojo derecho de Sukuna a la velocidad del rayo. Justo cuando la hoja estaba a punto de tocar su pupila, se oyó un crujido de aire cortado, acompañado del zumbido del metal seccionado. La punta de la hoja voló de repente incontrolable hacia el aire. La razón era simple. Sukuna se había cansado de soportar la insolencia de Shinobu y usó casualmente un desmantelar para cortar su espada Nichirin por la mitad. Sukuna dejó caer su tono anteriormente casual, su voz se volvió notablemente más fría. Sinceramente. Ninguno de ustedes sabe comunicarse, ¿verdad? Las pupilas de Shinobu se contrajeron al ver la hoja girando en el aire, completamente desconcertada. Ni siquiera podía percibir lo que Sukuna acababa de hacer. Para cuando lo procesó, la espada Nichirin en su mano ya estaba rota. No es que las espadas Nichirin nunca se rompieran en combate, pero eso solía ocurrir después de un desgaste acumulado. Esta era un arma capaz de luchar contra los 2 Kizuki. No podía resistir un solo golpe. ¿Y eso era un ataque casual de un oponente que parecía apenas interesado en pelear? Solo entonces, enfrentándose a Sukuna ella misma, Shinobu comprendió verdaderamente qué tipo de existencia había enfrentado Rengoku hasta su muerte. Sukuna extendió la mano para agarrar a Shinobu por el cuello. Pero Shinobu se recuperó rápidamente de su conmoción y no entró en pánico.
Usando el impulso de la danza de la abeja, Tirón verdadero, liberó un polvo paralizante escondido en su manga. ¿Veneno otra vez? Ese tipo de cosas no funcionan conmigo. Sukuna olió la nube de veneno que se acercaba y habló con desdén. Su mano no se ralentizó. Si acaso, se movió más rápido porque ya no se contenía. Danza del 100 pies. Vientre de serpiente de 100 patas. Shinobu aceleró al instante, evadiendo el agarre de Sukuna. El suelo donde sus pies golpearon explotó en nubes de polvo. Oh. Sukuna se sorprendió un poco. Shinobu era al menos un poco más fuerte de lo que había esperado inicialmente, pero solo un poco. La fuerza de una mujer combinada con veneno, en última instancia, mucho más aburrida que Rengoku, por más de un solo rango. Shinobu agarró su espada Nichirin medio rota. Aunque no entendía qué era Sukuna, una cosa estaba clara. Si no lo mataba allí hoy, la cantidad de personas que morirían por sus manos en el futuro no se podía medir en cientos o miles. Más rápido. Solo un poco más rápido. Shinobu apretó los dientes y gritó en su interior. Sukuna pensó inicialmente que la mujer había acelerado para huir y ya estaba listo para usar desmantelar. Pero entonces vio la expresión decidida en el rostro de Shinobu, la mirada de alguien que juraba matarlo. No pudo evitar encontrar algo de gracia en ello. Suspiró para sus adentros por lo obstinados que eran los espadachines de este mundo. Simplemente no podía molestarse en defenderse. Mejor dejar que ella asestara un golpe y enfrentara la realidad. Entonces podrían comunicarse adecuadamente. Que esta mujer le dijera dónde estaba el cuartel general del cuerpo de exterminio de demonios, para que él pudiera obtener las técnicas de respiración e información sobre enemigos más fuertes. Shinobu notó el desprecio y la burla en la expresión de Sukuna. Pero eso no cambió su determinación. No había manera de que dejara escapar al hombre que ya había matado a 2 pilares. Vertió cada onza de su fuerza en clavar la espada Nichirin rota profundamente en el cuello de Sukuna. Para inyectar la mayor cantidad de veneno posible, inclinó la hoja deliberadamente para que el resto de su longitud penetrara más en su cuerpo. Funcionó. Justo cuando Shinobu pensó eso, sintió un fuerte impacto en su abdomen. Sukuna la había pateado. La brutal fuerza la envió volando. Chocó contra un árbol ennegrecido por las llamas circundantes con un sordo golpe. El dolor ardiente y la agonía de sus órganos internos desplazándose casi la hicieron desmayar. La sangre brotó de sus ojos, boca y nariz al mismo tiempo. Shinobu yacía en el suelo, forzando los ojos a abrirse. Todo lo que podía ver era una figura borrosa que se acercaba lentamente. ¿Por qué no puedes entender el lenguaje sencillo? Ya te lo dije. El veneno no funciona conmigo. Usarlo conmigo es simplemente estupidez. Sukuna sacó la hoja rota de su cuello y la arrojó frente a Shinobu. Shinobu instintivamente alcanzó la espada Nichirin, pero Sukuna clavó su mano extendida en el suelo con otra hoja. ¡Uk! Sukuna miró con satisfacción a Shinobu retorciéndose en el suelo de dolor y habló. Ahora podemos comunicarnos, ¿no? Sukuna miró hacia abajo a Shinobu y dijo. Será mejor que entiendas algo. No te estoy matando porque necesito que cumplas el trato con Kyojuro. No creas que por eso puedes actuar como te plazca. Entendido. Shinobu escuchó claramente las palabras de Sukuna, pero no respondió de inmediato. Estaba tratando de pensar más allá del dolor. Pero en su estado actual, eso era casi imposible. Sus pensamientos se movían a paso de tortuga. Al ver esto, Sukuna giró el mango de la espada Nichirin con irritación. El filo afilado giró dentro de la palma de Shinobu, desgarrando carne y hueso mientras la sangre salpicaba. El rojo sobre su piel pálida se convirtió en un chorro de pintura. Incluso siendo un pilar, Shinobu no estaba acostumbrada a tal dolor. Un grito de dolor escapó de ella. ¡Ah, ah! Cuando alguien te habla, responde. Dijo Sukuna con arrogancia, mirando hacia abajo a sus ojos llenos de lágrimas y furia. Me interesan las técnicas de respiración que usan. Enséñamelas, llévame a ver otras técnicas de respiración y dame información sobre otros enemigos fuertes. Tose, ¿qué vas a hacer? Shinobu tosió la sangre que bloqueaba su garganta y exigió. Sukuna le dirigió una mirada que decía ¿no es obvio? Y soltó una pequeña risa. Encontrar algo para pasar el tiempo, por supuesto. Pasar el tiempo. Shinobu quedó aturdida por la respuesta. Luego un escalofrío incontrolable la recorrió. No como un demonio que actúa por instinto para comer humanos. Ni siquiera maldad pura. Él trataba esto como un mero entretenimiento para matar el tiempo. Sukuna añadió pensativamente. Ah, y cuando digo enemigos fuertes, no importa si son humanos o demonios. Pero no me malinterpretes, no me refiero a alguien de tu nivel.
De lo contrario, estaría en problemas. Después de todo, si fueran demasiado débiles, Sukuna apenas podría obtener algo de entretenimiento de ellos. Shinobu se quedó en silencio ante su desprecio. Por un momento, no supo si sentirse aliviada o enojada, porque los hechos ya estaban ante ella. A su nivel, no era rival para Sukuna. Una vez que Shinobu se calmó por completo, consideró muchas cosas. Solo cuando los primeros rayos de luz solar cayeron sobre los marcados músculos de Sukuna, entendió verdaderamente por qué Rengoku había cambiado su vida por un trato con él. No quería admitirlo, pero este ser que se hacía llamar Yomen Sukuna ya había superado lo que cualquier espadachín podía manejar. Ni siquiera un pilar podía matarlo. Shinobu lo había comprobado por sí misma y había recibido su respuesta. Y había visto con sus propios ojos todo el poder del corte final de Rengoku. Era, sin duda, el golpe individual más fuerte que Shinobu había presenciado de cualquier pilar. Por eso Rengoku había intentado hacer un trato. Para evitar empujar a Sukuna completamente a la oposición, y para usar su naturaleza de matar tanto humanos como demonios para orientarlo hacia matar demonios. Shinobu también consideró que si Sukuna estaba dispuesto a seguir su guía, podría hacerlo algo más controlable. También le daría tiempo para enviar un mensaje al líder del cuerpo para una decisión final. Al final, Shinobu decidió comprometerse temporalmente y soportarlo. Habló lentamente a Sukuna. Yo, puedo aceptar eso. Sukuna probablemente podía adivinar lo que ella realmente pensaba. Algo similar a los pequeños engaños de ese viejo anteriormente. Pero no le importó. Preguntó con un dejo de diversión. ¿Oh? ¿Tan rápido te decidiste? Sukuna sacó la espada Nichirin y luego usó inmediatamente la técnica de reversión maldita en la mano de Shinobu, la que había sido perforada y desgarrada hasta quedar hecha un desastre sangriento. En solo unas pocas respiraciones, la carne, el músculo y el hueso quedaron completamente restaurados. Solo las manchas de sangre seca en su piel quedaban como prueba de la tortura anterior. Tampoco curó solo su mano. Sukuna también restauró las heridas dentro del cuerpo de Shinobu. De lo contrario, una herida tan pequeña no habría requerido tanto de su tiempo. Era un poder milagroso que Shinobu nunca había sentido en su vida. La oleada de fuerza vital la hizo sentir como si hubiera renacido en un instante. Shinobu, con su visión restaurada, miró conmocionada su palma ligeramente levantada. Aparte de las manchas de sangre restantes, todo era suave y nuevo. Entonces un pensamiento cruzó repentinamente la mente de Shinobu. Si este poder existía, ¿podría curar a alguien que se hubiera convertido en demonio? Mientras Shinobu todavía estaba perdida en sus pensamientos, Sukuna se inclinó y le susurró amablemente al oído. Te aconsejo que no juegues ningún juego conmigo. Porque el derecho a tu vida y tu muerte ahora me pertenece a mí. Será mejor que lo entiendas. La afilada espada Nichirin atravesó el cuerpo de Shinobu una vez más, grabando a fondo el peso de las palabras de Sukuna. Si Sukuna lo deseaba, podía llevarla al borde de la muerte, luego curarla con ese poder. También podía alejarla del borde si alguna vez intentaba quitarse la vida. Shinobu no podía imaginar ninguna tortura más cruel que esta en el mundo. Cuando incluso la búsqueda de la muerte era arrebatada, nada podía compararse. Después de que Sukuna usó la técnica de reversión maldita nuevamente, Shinobu miró a través de la tela rasgada de su uniforme su piel sin imperfecciones. Aún así, todavía le costaba aceptar completamente lo que acababa de suceder. Se sentía como un sueño. Un grito de sorpresa devolvió a Shinobu a la realidad. Ah. Pilar de la llama. ¿Cómo puedes estar activo durante el día? El que gritó era un miembro de los Kakushi, allí para investigar la situación en el monte Fujikasane y manejar las consecuencias. Estaba tan sorprendido porque había notado el mango de la espada Nichirin rota, cuyo guarda tenía la marca única del pilar de la llama Rengoku Kyujuro. Combinado con la figura cubierta de marcas malditas negras y que poseía dos pares de ojos, claramente no humana, su mente llegó inmediatamente a la respuesta. El pilar de la llama había sido derrotado por un demonio que podía moverse a la luz del día. Por eso estaba tan agitado. El Kakushi sacó su ballesta con manos temblorosas y disparó a Sukuna. Pero un disparo tan apresurado no podía amenazar a Sukuna en absoluto. Sukuna blandió su espada Nichirin con despreocupación y la desvió fácilmente. Molesto. Justo cuando Sukuna estaba a punto de acabar con esa molesta mosca, Shinobu se paró frente al Kakushi con su hoja rota levantada. ¿Qué es lo que intentas hacer exactamente ahora? Sukuna frunció el ceño y presionó la espada Nichirin directamente contra el cuello de Shinobu. El borde afilado ya había cortado su piel pálida. Un fino hilo de sangre corría por su garganta.
Mirando la fría expresión de Sukuna, Shinobu mentiría si dijera que no tenía miedo, especialmente después de lo que acababa de suceder. Hasta cierto punto, en el fondo de su corazón, Shinobu había comenzado subconscientemente a equiparar a Sukuna con una deidad inalcanzable. No un dios celestial misericordioso, sino un dios demonio que poseía un poder infinito. Pero Shinobu reunió valor y habló a Sukuna. No puedes matarlo. También es miembro del cuerpo de exterminio de demonios. Sukuna no se movió. Solo continuó mirando fríamente a Shinobu. La mente de Shinobu se aceleró. Inmediatamente pensó en otra razón y continuó explicando. ¿Quieres ver otras técnicas de respiración? Necesito a alguien que transmita mensajes por mí. Sukuna lo pensó por un momento. Hasta cierto punto, Shinobu no se equivocaba. Dado lo atrasado de esta era, sin cosas convenientes como teléfonos móviles, la transmisión de información era todavía bastante primitiva, lenta e ineficiente. Sukuna bajó lentamente la espada Nichirin y la envainó. Al ver a Sukuna guardar su espada, Shinobu sintió que podía respirar aliviada. Se giró para explicar al Kakushi lo que quería que transmitiera al líder del cuerpo. Hay algo que necesito pedirte que hagas. Pero en el momento en que Shinobu giró la cabeza, vio la mano de Sukuna sobre la cabeza del Kakushi. Se quedó paralizada a mitad de la frase. Cuando había. Pilar insecto, gracias. Claramente, Sukuna se había movido más rápido de lo que el Kakushi podía percibir. A través de los espacios de su capucha y máscara, Shinobu aún podía ver sus ojos. La mirada de alguien que pensaba que finalmente estaba a salvo. Corte. La fría voz de Sukuna sonó en el oído de Shinobu. Espera, no. Shinobu ya podía sentir lo que estaba a punto de suceder ante sus ojos. No intentó ordenar a Sukuna nuevamente. En cambio, gritó con una voz que era a la vez ansiosa y casi suplicante. Pero era demasiado tarde. Al segundo siguiente, el Kakushi se convirtió en trozos de carne de varios tamaños con bordes limpios, apilados desordenadamente en el suelo ante ella. Sukuna giró la cabeza y habló fríamente a Shinobu. La información no tiene que ser enviada por una persona viva, ¿verdad? Recuerdo claramente que tienen cuervos, ¿no es así? Mirando el montón de carne ante ella, Shinobu sintió un miedo genuino por primera vez. Al calmarse, se dio cuenta de lo terriblemente mal que había actuado. Había intentado realmente dar órdenes a Sukuna. También recordó lo que Sukuna le había advertido antes. Cuando él hacía una pregunta, ella tenía que responder. Shinobu se obligó a mantener la compostura y respondió. Sí. El cuerpo de exterminio de demonios usa cuervos Kasugai para transmitir información. Al ver a Shinobu someterse gradualmente, Sukuna sonrió y habló. Solo me defendía. Él atacó primero. Solo que no esperaba que fuera tan frágil. Al oír las palabras de Sukuna, las uñas de Shinobu se clavaron en su piel. Pero en la superficie, se contuvo y pronunció palabras que no sentía. Tienes razón. Estos pequeños movimientos no escaparon a los ojos de Sukuna. Observó la transformación de Shinobu con gran interés, bastante satisfecho. Así está mejor. Shinobu había aceptado la realidad. Si quería reducir o incluso evitar que Sukuna matara, tenía que seguir sus deseos, tal como Rengoku había hecho. Si algo así volvía a suceder, tendría que detener a otros antes de que provocaran a Sukuna. ¿Cuál es el plan ahora? A continuación, te llevaré al refugio más cercano. Podrás cambiarte de ropa allí o antes de que nos movamos de nuevo. Así, tu apariencia actual no causará problemas innecesarios y perderemos menos tiempo. Shinobu se controló, tratando de mantener un tono humilde y respetuoso al hablar. Pero dado lo que acababa de suceder, adoptar ese papel era extremadamente difícil. Su tono general sonaba algo forzado. Sukuna, sin embargo, no se molestó. Al menos era un buen cambio. Dentro del estudio de una mansión de estilo occidental, un hombre trajeado que hojeaba un libro habló con desagrado hacia un trozo de sombra. ¿No te dije que no vinieras aquí a menos que fuera urgente? Una figura emergió gradualmente de las sombras. Era Yawaraki, el demonio de la pelota de mano. Habló al hombre trajeado con gran respeto. Lo siento mucho, mi señor. Recibí información extremadamente importante y sentí que era necesario informarle de inmediato. Habla. Musan hizo un gesto para que Yawaraki continuara, sin cambiar su postura mientras seguía pasando páginas. Mi señor, el pilar del agua está muerto. Y parece que sucedió durante el día. ¿El pilar del agua murió durante el día? El antes sereno Musan se quedó inmóvil por un momento ante esta noticia. Luego su expresión se volvió seria mientras confirmaba nuevamente con Yawaraki. ¿Estás segura de que esta información es cierta? Yawaraki explicó apresuradamente.
Es absolutamente cierta. Por casualidad capturé a un miembro del cuerpo de exterminio de demonios. Me dio esta información a cambio de su vida antes de que yo lo matara. Parece que estaba en contacto indirecto con alguien que manejaba las consecuencias. Musan se acarició la barbilla, sumido en profundos pensamientos. Comenzó a recordar sus órdenes recientes a las lunas superiores. No deberían haber incluido cazar activamente a un pilar. En cuanto a la basura de las lunas inferiores, Musan nunca sería tan ingenuo como para pensar que podrían matar a un pilar del agua. Y el demonio de bajo rango que tenía delante, ni siquiera una luna inferior, no albergaba ninguna esperanza en él. Habiendo descartado todas las posibilidades, Musan comenzó a preguntarse. ¿Quién había matado al pilar del agua durante el día? ¿Era un demonio? Pero si era un demonio capaz de matar a alguien tan fuerte como el pilar del agua a plena luz del día, no podía no tener memoria de él. Si no era un demonio, entonces no debería haber razón para que se involucraran con el cuerpo de exterminio de demonios. Especialmente no hasta el punto de matar a un pilar. ¿Una coincidencia? Musan sintió instintivamente que un demonio capaz de moverse a la luz del día no podía existir. No se alineaba con lo que él sabía. Sin embargo, en el fondo, esperaba un milagro. Después de un momento de silencio, Musan dio su orden a Yaguaraki. Ve y descubre quién mató al pilar del agua. Musan miró a Yaguaraki con el ceño fruncido y añadió. Y tráelo ante mí. Completaré su tarea sin falta. Respondió Yaguaraki sin dudar. Siguiendo el liderazgo de Shinobu, los dos llegaron al refugio más cercano. El refugio estaba vacío en ese momento. Quizás debido a una diferencia de horario, los miembros del cuerpo de exterminio de demonios probablemente estaban todos reunidos en el monte Fujikasane. Al menos, eso pensaba Shinobu. No encontrarse con nadie más era probablemente algo bueno, en cierto modo. Un demonio moviéndose y actuando a plena luz del día, sin importar qué miembro del cuerpo lo presenciara, inevitablemente se sorprendería. Reaccionar de forma exagerada como ese Kakushi era completamente comprensible. Pero solo conduciría a más sacrificios innecesarios. También había una amarga ironía. La única ropa disponible allí para que Sukuna se cambiara era el uniforme del cuerpo de exterminio de demonios. Shinobu observó a Sukuna ponerse el uniforme, con sentimientos encontrados. El hombre que tenía delante había quitado la vida a 2 pilares completos, y ahora vagaría con la palabra exterminio de demonios a la espalda. Ella también se cambió su propio uniforme manchado de sangre. Aunque Shinobu se preocupaba de que Sukuna pudiera hacer algo en ese momento, claramente no mostró interés. En cambio, le hizo una pregunta. ¿Cuál es el origen de los demonios? Así como en su mundo anterior las maldiciones eran el resultado de emociones negativas, Sukuna comenzaba a sentir curiosidad por las reglas que gobernaban este mundo. Con la espalda vuelta hacia Sukuna, Shinobu encontró extraño que eligiera ese momento para hacer tal pregunta. Pero después de sopesar los pros y los contras, decidió no ocultar nada. Habló mientras se ajustaba la ropa. Solo hay un demonio en este mundo cuya sangre puede convertir a un humano ordinario en demonio. Dado que los cuerpos que Sukuna había habitado anteriormente, Yuji Itadori y Fushiguro Megumi, eran ambos personas modernas, asoció naturalmente la descripción de Shinobu con los vampiros. Después de todo, los clásicos tropos de vampiros eran similares a los demonios de este mundo en la mayoría de los aspectos. Necesitaban alimentarse de humanos vivos. Temían a ciertas plantas y a la luz solar. Y tenían la capacidad de crear compañeros o lo que podrían llamarse engendros. Shinobu continuó. Él es el primer humano en convertirse en demonio, desde hace 1000 años. Su nombre es Kibutsuji Musan. Hace 1000 años. Sukuna murmuró para sí mismo. Pensó que este Musan bien podría ser de la misma época que él. Para entonces, Shinobu ya se había cambiado a un uniforme nuevo del cuerpo de exterminio de demonios. Pero era solo la versión estándar de dotación del cuerpo. Las espinilleras y el Aori tendrían que esperar hasta que regresara a sus propias habitaciones para reemplazarlos. Shinobu se giró, con expresión grave. Preguntó en un tono muy cauteloso. ¿Tú, también deseas convertirte en demonio? Yo. Sukuna consideró la pregunta. Pero por lo que podía ver hasta ahora, parecía carecer de sentido. Los demonios solo poseían una tenaz vitalidad. A cambio, adquirían una ansia insaciable de carne humana y una debilidad fatal a la luz solar. Como estaba ahora, con su uso de la técnica de reversión maldita, la vitalidad de Sukuna era mucho más tenaz que la de cualquier demonio que hubiera encontrado hasta ahora. Dicho esto, Sukuna sabía que aún no se había encontrado con ninguno de los demonios más fuertes.
Después de todo, ese exterminador de demonios llamado Rengoku Kyojuro, con su corte final, podría haber matado al instante a cualquier demonio que Sukuna hubiera visto hasta ahora. Y sin embargo, a pesar de la existencia de tal poder, los demonios no habían sido aniquilados en 1000 años. Eso decía algo. Pero a la inversa, Sukuna encontraba extraño que una entidad con tal poder, habiendo vivido un milenio, todavía no hubiera logrado exterminar al cuerpo de exterminio de demonios. Después de todo, aunque Sukuna también tenía más de 1000 años, no había estado activo todo ese tiempo como Musan. Había estado durmiendo desde que se convirtió en un objeto maldito. Si hubiera querido exterminar a los humanos ordinarios, dada su forma de operar, probablemente no le habría llevado más de unas pocas décadas, y eso también se debe principalmente a lo dispersos que están los humanos. Por supuesto, Sukuna también sospechaba que este Musan podría ser del tipo que maquina meticulosamente y espera su momento, al igual que Kenjaku. Si era así, sentía curiosidad por saber qué intentaba lograr Musan al final. Pensando esto, Sukuna se señaló a sí mismo y preguntó a Shinobu con diversión. ¿Crees que yo lo necesito? No. Después de un momento de silencio, Shinobu dio su respuesta. Trató de recordar sus recuerdos al enfrentarse a una luna superior. Incluso Doma, la luna superior 2, que había matado a su hermana, nunca le había dado una sensación de opresión tan fuerte como la de Sukuna. En aquel entonces, aunque Shinobu había llegado solo para encontrar a su hermana gravemente herida y moribunda, la sensación había sido simplemente de que Kanae había sido un poco más débil y había perdido. Sukuna era completamente insuperable. Incluso su hermana en su mejor momento nunca podría haber ejecutado el corte que Rengoku había hecho. Desde esa perspectiva, Sukuna no necesitaba convertirse en demonio. Ya poseía un poder superior al de las lunas superiores. Y quizás ni siquiera había mostrado toda su fuerza. Justo cuando Sukuna estaba a punto de preguntar qué seguía, se oyó un canto de pájaro desde la ventana. Shinobu. Era el cuervo Kasugai de Shinobu. Al notar su atención, continuó. Dirígete al pueblo del noroeste para cazar demonios. Mujeres jóvenes están desapareciendo allí cada noche. Todas ellas, sin excepción. Dado que Kansaki ya había entregado el mensaje inicial del líder y aún no había recibido más instrucciones para regresar, simplemente transmitió la siguiente asignación estándar que había estado esperando en la cola para Shinobu. Sukuna se acarició la barbilla y observó a Kansaki con interés, comentando. Así que así es como reciben sus misiones. Shinobu sacó papel y pincel del refugio y comenzó a escribir. Le explicó a Sukuna. A continuación, iremos al pueblo del noroeste a cazar demonios. También enviaré un mensaje sobre lo que sucedió aquí, incluyendo tus solicitudes. Sukuna frunció ligeramente el ceño y preguntó. ¿Estás diciendo que el demonio en ese pueblo del noroeste es fuerte? Shinobu continuó escribiendo mientras respondía con calma. No hay forma de confirmarlo ahora. Solo enfrentándolo podremos saber la verdadera fuerza del demonio. Sukuna se acarició la barbilla. Este modelo parecía similar al sistema utilizado por los ventanales de la organización de Jujutsu. La única diferencia era la falta de velocidad de información moderna. Y Shinobu tenía razón. Solo sabría la fuerza del demonio después de enfrentarlo. Sukuna supuso que Shinobu necesitaba tiempo para enviar sus mensajes de todos modos. No tenía nada mejor que hacer. Podría ir a echar un vistazo. Tal vez encontraría algo interesante. Esta vez, Shinobu escribió una carta muy larga. Registró esencialmente todo lo que había presenciado con todo detalle. Se aseguró particularmente de anotar todo lo que no entendía, exactamente cómo sucedió. Esto incluía la marca que había aparecido en el cuerpo de Rengoku Kyojuro, el poder misterioso que poseía Sukuna, y también registró fielmente el acuerdo entre Rengoku y Sukuna. Finalmente, expresó que hasta que el líder tomara una decisión, ella se quedaría al lado de Sukuna para vigilarlo y haría todo lo posible por minimizar las muertes causadas por Sukuna. Ubuyashiki Kagaya acarició al jadeante Kansaki y habló suavemente. Volaste tan diligentemente. Luego retiró la carta de la pata de Kansaki y se la entregó a Ubuyashiki Jinaki, que estaba cerca. Léemela. Sí, mi señor. Ubuyashiki Jinaki abrió lentamente la carta y comenzó a leerla en voz alta a Ubuyashiki Kagaya con mucho cuidado. Como la carta era bastante larga, tomó una cantidad considerable de tiempo. Después de escuchar toda la carta, Ubuyashiki Kagaya cayó en un largo silencio, sumido en profundos pensamientos. La cantidad de información era abrumadora para él. Este desarrollo era mucho más complicado que simplemente un demonio que podía caminar a la luz del día. ¿Fue este tu juicio final, Rengoku?
Aunque Ubuyashiki Kagaya aún no había conocido a este ser que se hacía llamar el dios demonio Sukuna, eligió confiar en el juicio que Rengoku había hecho con su vida. Ubuyashiki Amane, que estaba cerca, pareció percibir la decisión de Kagaya y preguntó con cierta preocupación. ¿Es eso sabio? Pero Ubuyashiki Kagaya sabía que su tiempo era corto. No pasaría mucho antes de que se reuniera con sus camaradas en el más allá. Al menos, antes de que llegara ese día, quería hacer todo lo posible. Debido a que Shinobu había tomado la iniciativa de manejar la mayoría de las cosas, incluyendo la navegación, encontrar comida y comunicarse con otros, no había ocurrido nada importante en el camino. Sukuna no mostró signos de insatisfacción. Al menos por ahora, este estado en el que no tenía que preocuparse por nada era bastante cómodo. Shinobu se permitió un pequeño suspiro de alivio. Según el resultado actual, su forma de pensar y su enfoque eran acertados. Mientras pudiera evitar que otros provocaran activamente a Sukuna, todo seguía siendo manejable. Cuando llegaron a su destino, ya era tarde. Caminando por las calles, podían oír a la gente discutiendo sobre las recientes desapariciones de mujeres jóvenes. Míralo. Kasumi se ha vuelto tan demacrado. Es muy lastimoso, dijo una mujer de mediana edad en una tienda de la calle. Su amigo intervino. Bueno, Kasumi y Satoko estaban juntos cuando ella fue tomada. La mujer miró hacia el cielo que se oscurecía y habló con preocupación. La noche está por caer otra vez. No ha habido una sola noche tranquila. Cada noche alrededor de esa hora, otra mujer joven es tomada. ¿Cuándo terminará esta vida? De los comentarios de los aldeanos, Shinobu rápidamente identificó a Kasumi acercándose, con el rostro hundido, vacilante y cubierto de moretones. Shinobu se adelantó, ofreció una cálida sonrisa y preguntó. Disculpe, ¿es usted el hombre al que llaman Kasumi? Kasumi, que había estado mirando al suelo mientras caminaba, levantó lentamente la cabeza y vio a Shinobu sonriéndole. ¿Quién es usted? Shinobu no respondió directamente. En cambio, le habló con seriedad. Lamento profundamente lo que le pasó a Satoko. Si no le importa, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle, Kasumi. ¿A mí? La expresión de Kasumi cambió a confusión. Shinobu respondió con sinceridad. Sí, porque la criatura que atacó y tomó a Satoko podría haber sido un demonio. ¿Qué es un demonio? Los demonios son monstruos que comen carne y sangre humanas. Poseen inteligencia y se esconden hábilmente. Tienen una vitalidad asombrosa. Incluso si les cortas las extremidades o les abres el estómago, se regeneran rápidamente. Sus únicas debilidades son la luz solar y una hoja especial llamada espada Nichirin. Nosotros somos personas con habilidades para matar demonios. Somos el cuerpo secreto de exterminio de demonios. Al presentar el cuerpo de exterminio de demonios, Shinobu dudó por culpa de Sukuna. Para evitar explicaciones innecesarias, finalmente decidió incluirlo como miembro del cuerpo para efectos de la presentación. El hombre llamado Kasumi notó ahora el segundo par de ojos en el rostro de Sukuna mientras estaba detrás de Shinobu con una mirada de desprecio. Kasumi levantó un dedo tembloroso hacia Sukuna. Usted. HM. Antes de que Sukuna pudiera reaccionar con desagrado, Shinobu tomó inmediatamente la mano de Kasumi y habló con seriedad. Kasumi, creo todo lo que nos vas a contar. Así que, por favor, cuéntanos lo que viviste. Al ver la expresión sincera de Shinobu, Kasumi finalmente dejó de insistir en lo de Sukuna. Le preocupaba más lo que Shinobu había dicho sobre un demonio que había tomado a Satoko. Kasumi llevó a Shinobu y a Sukuna al lugar donde había presenciado la desaparición de Satoko. Kasumi miró el suelo, el último lugar donde Satoko había estado, y habló con voz pesada. No creo que me crean, pero Satoko desapareció justo aquí. Shinobu se agachó y examinó el suelo, tratando de encontrar alguna pista sobre este demonio. Quizás debido a su cuerpo actual, Sukuna notó pasivamente una diferencia sutil en el olor de este lugar. Era un olor tenue, una mezcla de descomposición y sangre. Recordando la incapacidad del demonio para tolerar la luz solar, Sukuna entendió inmediatamente lo que estaba pasando con este demonio. Oye. ¿Pueden los demonios moverse bajo tierra? ¿Qué? Shinobu se quedó helada por un momento. En general, no. Oh. ¿Entonces este demonio es especial? El interés de Sukuna despertó. Shinobu también entendió. Sukuna probablemente había encontrado alguna pista antes que ella, y la pista sugería que este demonio podía moverse bajo tierra, por eso hizo esa pregunta. Le explicó a Sukuna. Hay demonios especiales que pueden usar algo llamado destrucción demoníaca de sangre. Moverse bajo tierra es algo que posiblemente podría lograrse con ella. Así que se esconde bajo tierra para evitar la luz solar.
murmuró Sukuna. Siguiendo el olor que había detectado, saltó y aterrizó en un trozo de tierra a unos 10 metros de distancia, bajo la sombra de una casa. El movimiento sobrehumano de Sukuna dejó a Kasumi, una persona común, completamente atónito. Se agachó lentamente, tocó el suelo con su mano derecha y dijo: tela de araña. Cuando las palabras de Sukuna se desvanecieron, Shinobu y Kasumi, que aún estaban donde estaban, sintieron toda la tierra temblar violentamente. Parecía como si algo bajo el suelo se agitara en secreto, levantando olas furiosas. ¿Qué está pasando? Kasumi casi cayó por el temblor similar a un terremoto y solo logró mantenerse erguido agarrándose a una pared de madera. Shinobu estaba en una situación similar. Habiendo estado agachada examinando pistas, cambió a apoyarse en una rodilla para estabilizarse. Más allá de ellos dos, los edificios en un radio de más de 100 metros se vieron claramente afectados, como por un terremoto real. Los gritos de personas angustiadas resonaron en los oídos de Shinobu y Kasumi. La expresión de Shinobu cambió. No sabía lo que había hecho Sukuna, pero la escala y el impacto eran demasiado excesivos. Había matado demonios con destrucciones demoníacas de sangre antes, pero ninguno que pudiera replicar algo parecido a un terremoto. Una rápida mirada le dijo que el área afectada superaba los 100 metros. Esto volcaba por completo la comprensión de Shinobu sobre los demonios y las destrucciones demoníacas de sangre. Aunque comenzaba a creer que Sukuna no era un demonio, no podía evitar compararlo con los estándares demoníacos. Así que esta era la diferencia entre un demonio y un dios demonio. Shinobu solo pudo obligarse a mantener la calma y forzar una sonrisa mientras le explicaba a Kasumi. El demonio parece estar escondido bajo tierra. Él está cazándolo. Su explicación carecía de confianza. Tampoco entendía realmente lo que estaba sucediendo. ¿Esto es el cuerpo de exterminio de demonios? Kasumi, que no sabía nada, aceptó la explicación con mucha más facilidad. Al menos un ser capaz de tales hazañas divinas estaba del lado de la humanidad. Eso era mucho más tranquilizador que lo contrario. La razón de esta exhibición era que Sukuna no había apuntado al suelo en sí con su corte esta vez. En cambio, había apuntado a lo que yacía debajo desde el principio. Cuando el corte hizo efecto, Sukuna notó rápidamente algo inusual. La respuesta del corte no llegó muy profundo antes de que el suelo se diera, no a tierra compacta, sino a algo más parecido a un pantano o un manantial subterráneo. En lo profundo de ese pantano subterráneo, el demonio del pantano no tenía idea de lo que se avecinaba. Solo sintió que la noche caía gradualmente y se preparó para salir a la superficie, como de costumbre, para encontrar una mujer que devorar. Mientras ascendía, sintió vagamente que algo sucedía arriba. Después de todo, los cortes de la técnica de Sukuna no tenían presencia física. El demonio del pantano poseía la habilidad de dividirse en 3 entidades separadas que podían actuar de forma independiente. El más ansioso, que ascendía por delante de los otros, fue instantáneamente destrozado en el pantano y convertido en una nube de niebla de sangre. ¿Qué? Antes de que los otros dos pudieran reaccionar, los cortes los cubrieron a ambos al mismo tiempo. Su destino fue el mismo. Cortados en picadillo. Eso no lo mataría por completo, pero regenerarse de este nivel de daño llevaría bastante tiempo y esfuerzo. Incluso se vio obligado a reunir sus 3 cuerpos divididos para acelerar su recuperación. Incluso ahora, el demonio no podía imaginar lo que acababa de sucederle. Los cortes destruyeron los adornos para el cabello que había coleccionado como recuerdos de las mujeres, pero ni siquiera sintió enojo. Según el demonio, este ataque era claramente una destrucción demoníaca de sangre. No había manera de que pudiera conectarse con esos espadachines del cuerpo de exterminio de demonios. Pero una destrucción demoníaca de sangre lo suficientemente poderosa como para matarlo al instante no podía pertenecer a un demonio ordinario. Tenía que ser uno de los 2 Kizuki que servían bajo Musan. Sin embargo, todavía no había oscurecido completamente, y el demonio del pantano no podía pensar en nada que hubiera hecho para merecer ser el objetivo de uno de los 2 Kizuki. Justo cuando el demonio se regeneraba lentamente, el ataque de Sukuna finalmente terminó. Sukuna miró el suelo, ligeramente desconcertado. ¿Eso había matado realmente al demonio? Pensó que este demonio se suponía que era especial, así que había puesto un poco de esfuerzo como saludo. Cuando los temblores cesaron, Shinobu se acercó inmediatamente a Sukuna. Abrió la boca, dudó, y finalmente no se atrevió a preguntar qué había sucedido. Sukuna se puso lentamente de pie, cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó a Shinobu. ¿No todos los demonios con destrucciones demoníacas de sangre son fuertes? Shinobu no respondió de inmediato.
Pensó cuidadosamente durante mucho tiempo antes de hablar. La fuerza depende de con qué la compares. En comparación con los demonios que no pueden usar destrucciones demoníacas de sangre, son más fuertes. Pero en comparación contigo, son simplemente débiles. Esto no era que Shinobu halagara deliberadamente a Sukuna. Era simplemente que declarar los hechos sonaba como halago para cualquiera que escuchara. Al ver a Sukuna simplemente esperando allí, Shinobu esperó en silencio a su lado. En verdad, Sukuna podía oler el olor cada vez más fuerte a sangre de su ataque. Estaba esperando a que el demonio saliera por sí mismo. Desenterrarlo sería demasiado problemático y demasiado estúpido. No pasó mucho tiempo antes de que vieran una mancha de sombra negra como la noche aparecer en el suelo no muy lejos. De ella emergió un demonio de ojos rojos, cabello despeinado, torso superior desnudo y pálido, y una maraña de extremidades. La razón por la que estaba desnudo era que los cortes de Sukuna habían destruido todo lo que llevaba puesto. Se podían ver líneas rectas y verticales de tejido cicatricial en su cuerpo y rostro, señales de que aún no se había regenerado por completo. Parecía bastante andrajoso. Un demonio. Shinobu instintivamente alcanzó la espada Nichirin en su cintura, pero en el momento en que la sacó 2 dedos, notó que el peso no era el correcto. Recordó que su espada se había roto en la pelea con Sukuna. Miró a Sukuna, que no se había movido, y finalmente abandonó la idea. En cuanto al demonio del pantano, se quedó atónito al ver a 2 espadachines del cuerpo de exterminio de demonios, Sukuna y Shinobu. ¿Dónde estaba el Kizuki que lo había atacado? ¿Acaso ese Kizuki viajaba con estos 2 espadachines? No se podía esperar que creyera que el ataque de hacía un momento había venido de esos espadachines, ¿verdad? ¡Qué broma, HM! Mientras el demonio del pantano rechinaba los dientes con rabia, de repente notó el rostro de Sukuna. El segundo par de ojos debajo de los normales, esos no parecían ser decoraciones, ¿verdad? ¿Era un demonio? ¿Un demonio que se había convertido en espadachín del cuerpo de exterminio de demonios?